Bueno, acompáñame a Génesis capítulo 16. Y vamos a pensar esta noche en el contenido del capítulo y vamos a llegar a este punto de la vida de Abraham y de Sara. Ellos han recibido una promesa de Dios 10 años atrás. Desde el día que Abraham recibió esta promesa de Dios de que él le daría un descendiente, le daría un heredero, el hijo de la promesa, han pasado 10 años. Una década no es un poco tiempo, tampoco es un tiempo tan largo, pero para alguien que no ha sido padre y que ya es un anciano, que ya es un hombre de cierta edad, cada día que va pasando, esa promesa se va viendo más larga, esa promesa se va haciendo más larga y nosotros deberíamos considerar entonces que esto es lo que está pasando con Abraham. Todos nosotros alguna vez hemos salido de una ruta trazada. Todos nosotros alguna vez alguien nos ha dicho cómo llegar a cierto lugar y en algún momento hemos salido de esa ruta porque hemos creído que si me voy por acá llego más rápido, que si me voy por acá es más seguro, que si me voy por acá no hay tantos baches. O hemos pensado alguna vez en algunas cosas de ese sentido. Yo y mi papá hace algunos años estábamos llegando al aeropuerto de Tijuana e íbamos a una conferencia a San Diego. La persona que nos estaba recibiendo era nativo de Tijuana, así que alguien pensaría que un nativo de Tijuana va a San Diego todos los días o muchas veces, ¿no? Así que empezamos a platicar con él. Cuando empezamos a platicar con él, nos dijo que tenía cerca de 50 años viviendo en Tijuana. Cruzamos la línea, pasamos la línea. El oficial que estaba en migración cuando este hermano le dio su visa o que vio su visa, hizo un escándalo, pero yo no entendí cuál era el escándalo de el oficial que estaba allí. Así que nos comenzamos a dirigir directo para llegar a la iglesia a la que íbamos. Como la iglesia lo había mandado, entonces yo pensaba que todo era muy natural. Pero entonces íbamos en un freeway, él bajó, él dije, bueno, ya estamos llegando. Al rato volvió a subir, siguió dando vueltas. El cassette que estaba tocando, porque todavía era la era del cassette, el cassette que estaba tocando en su estéreo, dio la vuelta. Así que teníamos como 45 minutos, 50 minutos más o menos, bajando de ese freeway, volviendo a subir a ese freeway y dándole la vuelta nada más. Y yo empecé a observar que realmente estábamos pasando por el mismo lugar, hasta que yo hice la pregunta, hermano, ¿hay algún problema? No, hermano, todo bajo control, me dice. Sin embargo, a la vuelta de 10, 15 minutos, le vuelvo a hacer la misma pregunta en el mismo lugar. Hermano, ¿hay algún problema? Y entonces él me dice, bueno, hermano, la verdad es que nunca he venido a la iglesia. ¿Ok? Pero ¿sabes cuál es la dirección? Sí sé cuál es la dirección. Pero nunca he venido a los Estados Unidos. Entonces él no tenía una ruta a seguir, estaba perdido. Y ahí fue cuando comprendí que el escándalo que había hecho el oficial es porque esa era su primera vez cruzando la línea, era su primera vez usando su visa para pasar a los Estados Unidos. Entonces me puse a pensar en que a veces los creyentes creemos tener una ruta segura rumbo a Sion, una ruta segura rumbo al cielo. Sin embargo, somos especialistas en decir al Señor, aunque tú me has dado una ruta y la ruta está trazada en las Escrituras, yo tengo un plan B, yo tengo un plan C, yo tengo un plan D, yo tengo y así nos acabamos el abecedario y seguimos con el abecedario y agregamos otros números. Eso es lo que vamos a considerar en el capítulo 16 de Génesis. Dios le ha dado una ruta a Abraham. Esa ruta conlleva una promesa, te voy a dar un heredero.
Ese heredero va a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Ese heredero, finalmente nosotros sabemos que esa promesa tiene que ver y que el verdadero descendiente de Abraham y el verdadero heredero es nuestro Señor Jesús. Sin embargo, Abraham no lo sabe. Así que el pasaje o el capítulo en sí nos habla de una triste realidad que todos hemos tenido en algún momento. Al igual que este hermano que nos estaba llevando simplemente del aeropuerto de Tijuana a una iglesia en San Diego, al igual que ese hermano estaba perdido, nosotros muchas veces estamos perdidos. Nosotros muchas veces hemos salido del trazo de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para nuestras vidas. Y este es el caso del pasaje que vamos a encontrar aquí. Y simplemente quisiera recordarte algo antes de leer los primeros 6 versos. El desvío, la ruta B, la ruta C, la ruta X que tú y yo podemos tomar, siempre es peor que el camino principal. Cualquiera de nuestras opciones, cualquiera de nuestras agendas para salir del plan de Dios y para tomar nuestro propio plan, siempre nos van a enfrentar a consecuencias de las cuales Dios quería librarnos solo por seguir nuestra propia voluntad. Observen los primeros versos. Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi siervo en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai tomó muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Bueno, el relato que aquí se nos presenta, simple y sencillamente, es un recordatorio de que Abraham, el patriarca o el padre de la fe, y su esposa Sarai están saliendo de la ruta trazada por Dios. ¿Cuál era la ruta trazada por Dios? Yo les voy a dar un hijo. Bueno, ciertamente han pasado 10 años y el hijo no ha llegado. Ahora, la pregunta que tenemos que formularnos es: ¿acaso si Dios se retarda en cumplir sus promesas, eso significa que Dios no lo va a hacer? La respuesta es no. Solo que parece que cuando somos pasados por el horno del tiempo, es decir, cuando Dios decide retrasar o retardar una promesa que nos ha dado, con el propósito de probar nuestra fe o nuestra paciencia, pareciera ser que el hombre es un especialista en fallar. Lo que yo quiero que consideren es cómo la salida del trazo original, la salida de la ruta que Dios ha trazado para esta familia, tuvo implicaciones personales para Abraham y para Sara. Tuvo implicaciones personales, tuvo implicaciones familiares. La familia de Abraham y de Sara va a sufrir con el paso de los años por la llegada de Ismael. Pero si nosotros lo vemos en un cuadro mayor, ese salir de la ruta trazada de Abraham y de Sarai en esta historia tiene implicaciones mundiales. El conflicto árabe-israelita que nosotros conocemos desde que nacemos
o desde que nacimos, tiene su origen en esta historia familiar. ¿Puedes entenderlo? La promesa de Dios para Abraham era: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Era una gran promesa. Pero Abraham se desespera, Sarai se desespera 10 años después, cuando la promesa no ha llegado para ellos. Y entonces Sarai le dice a Abraham: toma a mi sierva Agar, una egipcia, tómala por mujer, dame descendencia a través de ella. Y el pasaje no habla de tiempo, no habla de cuánto tiempo pasó entre que Abraham comienza a intimar con esta mujer y esta mujer procrea, pero el pasaje nos hace percibir, por la naturaleza como está escrito, que esto fue rápido. Ahora, simplemente esto dibuja algo que sucede comúnmente. Cuando una persona decide salir de la ruta que Dios ha trazado para su vida, decide tomar un plan B, piénsalo solamente, velo en tu vida, velo en la vida de quien tú quieras verlo cercano a ti. Pero esto es muy común. Cuando una persona decide salir del plan que Dios ha trazado para ir sobre el plan B, tú vas a escuchar algo como esto: si Dios no estuviera conmigo, no me hubiera bendecido, no me hubiera confirmado, todo lo que yo estoy haciendo, no, Dios lo estuviera maldiciendo, y yo veo que Dios lo está bendiciendo. Hermanos, pasa una y otra vez, y le pasó al patriarca Abraham, el padre de la fe. Ellos deciden salir del plan que Dios ha trazado. En Sara te voy a dar descendencia. Sara dice: resulta que no soy yo, va a ser Agar la mujer que te va a dar descendencia. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Sara. Entonces Abraham intima con Agar, y ¿qué crees? Queda embarazada. Vuelvo a decirlo, no tenemos el tiempo determinado, pero por la estructura del pasaje podemos decir que esto fue algo rápido. Entonces Sara puede comenzar a pensar: Dios está bendiciendo esta industria, Dios está bendiciendo esta empresa, Dios está bendiciendo esta decisión que yo he tomado. Eso es un recordatorio para nosotros, para entender que Dios no va a bendecir nada que Él no ha dicho que va a bendecir. Pero cuando nosotros estamos caminando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces Él lo va a bendecir. Déjame te dibujo esto. Es como cuando alguien ora y dice: Señor, por favor, confírmame si yo debo de ser alguien que gana almas. Hermanos, hace más de 2000 años la Biblia nos dice que tienes que ganar almas. Ni siquiera tienes que orar por eso, porque la Biblia nos lo manda, está en forma de mandato, de orden. Id y haced discípulos. Yo no debería de orar pidiéndole al Señor que me confirme algo que Él ya ha dicho. Pero cuando yo entro en las labores de Dios, cuando yo digo: ok, esto es algo que Dios bendice, yo quiero estar allí. Entonces esa es la ruta que Dios ha trazado para ti. Y resulta que cuando gente hace esto, la Biblia te dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿es la ruta de Dios para ti y para mí que ganemos almas? Sí. Y cuando estamos haciendo eso, simple y sencillamente tú vas a tener la bendición de Dios. ¿Lo ven? La ruta para Abraham y para Sara era que ellos serían padres de un descendiente, y aunque han pasado 10 años, el descendiente no ha llegado. Y es lógico, la falta de fe, la incredulidad, la desesperación nos hace tomar decisiones y caminos que nunca debimos haber tomado. Y vuelvo a decirlo, todos nosotros nos hemos equivocado, hemos errado en algún momento, posiblemente en algún momento de nuestro desvío o de tomar una ruta equivocada, hemos reaccionado y hemos dicho: me equivoqué. Bueno, mi hermano, hay gracia, gracias a Dios hay gracia y hay perdón para nosotros, y muchas veces hay restauración para nosotros, y Dios nos permite regresar al punto de donde nunca debimos haber partido o salido.
Sin embargo, hay algo que se ha perdido: tiempo. Detrás de una mala decisión siempre habrá tiempo, recursos económicos, vitalidad de nosotros para comprometernos. Entonces, ¿por qué Dios decide esperar tanto tiempo para cumplir su promesa? Han pasado 10 años y la promesa no se ha cumplida. ¿Por qué Dios se está tardando tanto? Bueno, cuando empezamos a ver a Abraham, yo les dije que pareciera ser que Dios va a llevar a Abraham al punto de reconocer: no hay esperanza para ti. Realmente Dios va a tomar a casi moribundos, una mujer con su matriz cerrada para procrear, una anciana, un hombre ya entrado en una edad donde no es común que esté procreando, y finalmente les va a dar un bebé que nosotros sabemos que se va a llamar Isaac. Pero todo eso, ¿qué logra o qué hace? Todo eso logra dar la gloria únicamente a Dios. No a Abraham, no a Sara, porque realmente ellos ya estaban descalificados para ser padres cuando Dios dice: los quiero bendecir, los quiero hacer padres. Observa que el pasaje te dice algo a estas alturas de la vida de Abraham. Abraham todavía tiene la salud y la vitalidad física para procrear a Ismael. Él todavía puede tener intimidad con esta mujer Agar y esta mujer puede quedar embarazada. Y lo único que eso te comunica a lo largo de la historia de Abraham es: Abraham, todavía no calificas para ser el padre de Isaac, porque si yo enviara a Isaac en este momento, algo de gloria te podría llevar en ese embarazo. No, Dios va a llevar a Abraham al extremo, al punto que él no se pueda jactar de nada absolutamente y donde solamente Dios pueda ser glorificado. Mira cómo lo dice Pablo, recogiendo la historia de Abraham en Romanos 4:20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Observas eso? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo es una fe que glorifica a Dios o que honra a Dios? Bueno, es una fe que va a fortalecerse en medio de las pruebas y en medio de las luchas. Hermanos, cuando no sabemos cómo orar por algo, cuando no sabemos qué hacer en alguna situación específica de nuestras vidas, este pasaje realmente es una ancla maravillosa. Señor, no sé qué hacer, pero por favor guíame a hacer lo que más glorifica tu nombre. Señor, no sé cómo pedir, pero yo quisiera que por favor me guíes para pedir como más tu nombre va a ser glorificado. Observa que Dios siempre tiene un horario perfecto. Dios va a hacer todo de una manera clara y perfecta. Pero yo creo que un pasaje como este que vamos a considerar y que estamos considerando es un buen recordatorio de que Dios no lleva prisa. Él ha prometido un bebé. Sara ha pasado 10 años esperando ese bebé. No sé cuántas veces ha comprado ropa, no sé cuántas veces ha puesto una cuna en su habitación, no sé cuántas veces ha comprado pañales. Simplemente te quiero ilustrar, eso no está en la Biblia, pero te quiero ilustrar lo que una madre que está esperando un bebé hace. No sé cuántas veces ha pensado cómo va a dormir a ese bebé, la canción que ese bebé va a tener. No sé todo lo que ella, como una mujer que está esperando un hijo, ha pasado por todos estos 10 años. Ella tiene prisa. Y mientras más grande es, más prisa tiene. ¿Cierto, no? Pero lo que el pasaje te indica es: Dios tiene un plan para ellos. Dios tiene una palabra de bendición para ellos. Y Dios no tiene prisa.
¿No se parece eso a nuestra historia? Nosotros tenemos prisa de que Dios haga muchas cosas. Dios, yo tengo prisa de que tú contestes mi oración. Yo tengo prisa de que tú me saques del atolladero. Dios, yo tengo prisa de que tú me saques del túnel, de que tú me saques del pozo. No sé cómo has orado. Y la respuesta regular de Dios es, yo tengo prisa en hacer mi voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios, a diferencia de nuestra propia voluntad, es que los tiempos no coinciden. Mi tiempo no coincide con el tiempo que Dios necesita dejarme en esa situación o condición. Vean cómo Hebreos 6:12 nos ilustra esto, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Observa esas dos cosas. Fe y paciencia, caminando de la mano, caminando a lo mejor en caminos paralelos, para entonces obtener una promesa de parte de Dios. Así que yo creo que claramente lo que Saraí va a hacer en este pasaje, al no confiar en Dios 10 años después de la promesa de un heredero, es buscar un camino alterno. Y yo debo advertir algo para mí y para ti. Cada vez que nosotros estamos en el punto de obedecer a Dios en algo, va a haber no un camino alterno, va a haber muchos caminos alternos. Va a haber muchos caminos alternos. Esos caminos alternos nos llevan muchas veces a huir. Nos llevan muchas veces a huir en vez de crecer, en vez de ir a la escuela de fe y paciencia. Y eso es lo que Isaías y Pablo observan cuando llegan a la conclusión de lo que el hombre logra al desviarse del plan trazado por Dios. Miren Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios. Miren, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. La versión 60 dice, no será avergonzado. ¿Cuál es la condición? Creer. El que cree en Dios, el que cree en su palabra, el que cree en sus promesas, claramente es una persona que no va a ser avergonzada porque su baluarte está en Dios, porque su confianza está en Dios, porque su sostén está en Dios. Pablo va a tomar estas palabras del profeta Isaías y las va a repetir en Romanos 10:11 diciendo, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que vamos a ver en la vida de Saraí y en la vida de Abraham? Que en el futuro ellos van a ser avergonzados por esta salida de la ruta que Dios ha trazado para ellos y su familia. Y esa mala decisión va a traer muchas acciones que van a desembocar en muchos hechos lamentables. Observemos que esta es el primer registro o el primer caso registrado de poligamia dentro de una línea justa en la historia de la humanidad. Ya ha habido poligamia en el libro de Génesis, pero no es bajo el linaje de Set. El linaje de Set, que representa al linaje de la simiente de la mujer. Desde Génesis 3 hemos venido observando esto. Hemos visto poligamia en el linaje de Caín, que representa el linaje de la simiente de la serpiente. Pero este es el primer relato de una familia que representa el linaje de la mujer donde encontramos poligamia. En Génesis 4, la línea de Caín introdujo la poligamia
a través de Lamec. Lamec es este hombre que se levantó como un tirano y que hizo alarde de su rebeldía hacia Dios. Pero ahora vemos a Abraham tomando a la sierva de su esposa Agar por sugerencia de Sarai. ¿Sabes que hasta el día de hoy todavía hay sectas y cultos alrededor del mundo que recomiendan la poligamia como un estilo de vida aceptable y preferido por Dios? Sin embargo, nosotros vamos a observar y vamos a notar que aunque la poligamia es algo que se practica en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y se practica porque realmente donde está ubicado Israel, las naciones alrededor de ellos están practicando poligamia muchos siglos atrás y después del tiempo en el que todo esto se escribió. Pero no hay un solo pasaje en las Escrituras donde la poligamia va a ser aceptada por Dios. Es más, ¿quieres un pasaje que fortalece una idea contraria a eso? Ve a Génesis 1. Cuando Dios forma al hombre y a la mujer, dice, varón y hembra, singular, varón y hembra los creó. Y luego va a hablar de la institución del matrimonio en el capítulo 2 y va a usar el mismo singular. Varón y hembra llegarán a ser una sola carne. No dice varón y muchas hembras o hembras y muchos varones. La forma no es plural, la forma es singular. Así que Dios nunca tuvo la intención de que 3 personas formaran el núcleo de un hogar. Creó a una mujer para Adán y los 2 se convirtieron en uno. Ese fue el ideal establecido por Dios desde el principio, Génesis 1, ratificado en Génesis 2. De lo contrario, si Dios hubiera creído en la poligamia, entonces le hubiera dado a Adán muchas esposas, no una. Muchas esposas y no una. La poligamia creó una disfuncionalidad pronunciada en la vida familiar desde el principio. El tenor general de las Escrituras está en contra de ellas. Así que a medida que consideras la historia del Antiguo Testamento con ojos santificados, encuentras que los frutos de la poligamia no son en lo absoluto pacíficos y justos. Siempre en estas familias donde hubo poligamia, tú vas a encontrar pecado y más pecado y más pecado, vas a encontrar problemas. Así que lo primero que vemos es que Sarai da esta opción a Abraham. No vamos a ver a Abraham rechazando esa opción. Eso nos recuerda el dicho popular mexicano, o como coloquialmente lo decimos, o lo dicen en México, risueño que es el niño y que aparte le hagan cosquillas. Bueno, Abraham era risueño. Él no se opone, o por lo menos el pasaje no dice que Abraham dice, lejos esté de mí ofender a Dios de esta manera. Él ha prometido, esposa mía, mujer de mi pacto, que contigo tendré un descendiente. Líbrenos el Señor. No. Pareciera ser que Abraham estaba brincando porque eso sucediera. Pero cuando Sarai sabe que Agar ha quedado embarazada, inmediatamente los celos se presentan, estalla la contención entre Agar y Sarai. Esto es lo mismo que va a suceder con Ana y Penina en el libro de Samuel. Esto es lo mismo que va a suceder con Raquel y Lea en el libro de Génesis. Cada vez que la poligamia estuvo en una familia, va a estallar la ira de un lado, van a estallar los celos, van a estallar problemas a los que nunca debimos haber llegado si hubiéramos seguido el trazo A, el camino de Dios. Hermanos, necesitamos pensar en este pasaje mucho más allá de lo que creemos que aquí está sucediendo. Necesitamos pensar en nuestra propia vida, cómo nunca debimos llegar a cosechar problemas o pecado en nosotros si no hubiéramos salido del plan que Dios ha trazado. Y luego, cuando llegamos a eso, vamos a tener que lidiar con los frutos o las consecuencias de nuestro pecado. En el caso de Abraham, van a pasar miles de años
Y los frutos de esa poligamia siguen estando al mismo nivel entre los celos de Sara por Agar. El conflicto árabe-israelita sigue siendo este conflicto que está listo para arder cualquier día del año. El conflicto entre los árabes y los palestinos siguen siendo como este volcán listo para erupcionar en cualquier momento, porque siempre que salimos del plan de Dios vamos a tener consecuencias, lamentables consecuencias. Más tarde en la revelación del Nuevo Testamento, Pablo prohíbe la poligamia cuando escribe a los Corintios y dice que cada quien debería tener una sola mujer. Cuando Pablo escribe las cartas pastorales y habla de cómo debe ser un pastor, entonces él dice, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. ¿Lo ven? Por lo tanto, el plan B no fue nada menos que una violación de la fe por parte de Abraham y de Sarai. Después de esperar 10 años, un buen día, su fe flaqueó. Ellos no creyeron a lo que Dios había dicho. Posiblemente tenían muchas arrugas, muchas canas, muchas cosas a las cuales culparon de su falta de fe. Pero aquel día recurrieron a un plan B. Ese no era el plan de Dios. Esa no era la simiente de Dios. Esa no va a ser la simiente de Abraham. La simiente de Abraham va a ser Isaac. El hijo de pacto va a ser Isaac. Sí, Ismael va a ser hijo de Abraham. Pero la historia de la Biblia no se cuenta por el linaje de Ismael. La historia de la Biblia se va a contar por el linaje de Isaac. Porque Dios no va a ser violado. Porque Dios no va a ser falseado en cuanto a que Él ha prometido, pero ahora como tuvimos un plan B, y yo creo que Dios puso todos los medios para que Ismael naciera, entonces Dios va a cambiar su ruta. No, no es así. Sara está adivinando a Dios y eso es algo peligroso de hacer. Fue peligroso para Sara y es peligroso para nosotros, porque la verdadera fe se va a basar en la palabra de Dios y nunca en nuestras circunstancias o nuestras emociones. El día que Sara decide entregar a Agar como la mujer de Abraham para que procrearan en él, Sara estaba totalmente dominada por sus emociones, totalmente dominada por sus circunstancias, pero no dominada por la palabra de Dios. Mi hermano, esta es nuestra historia. Cuando nuestra fe titubea, cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fe está en estos estados de incertidumbre, lo que nosotros literalmente hacemos es cerrar nuestra Biblia y dejarla en un rincón de nuestro closet y entonces permitimos que lo que nos domine y lo que nos gobierne sean nuestros sentimientos y sean nuestras emociones. Eso es tan peligroso. Lo es para el cristiano que recién va llegando al Señor. Lo es para el pastor que tiene 40 años de su vida ministrando a otros. Lo es para ti si estás en los 15 o en los 20 años de haber conocido al Señor. Cuando nosotros cerramos nuestro oído, nuestro corazón para que la palabra nos gobierne y entonces entregamos nuestra vida a las circunstancias y a los sentimientos, estamos tomando un camino alternativo. Mira cómo Proverbios 3 nos lo recuerda. Proverbios 3, versos 5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Observa esta expresión, enderezar tus sendas. Eso significa que en la vida de alguien que no está desarrollando confianza o fe en el Señor, en algún momento sus sendas se pueden chuecar. ¿Qué es lo que me regresa
a que el Señor enderece sus sendas, que de todo corazón yo regrese a confiar en Él. Yo regrese a confiar en Él. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú has tenido que venir al Señor y decirle, perdóname porque otra vez la regué, perdóname porque otra vez no confié en ti, perdóname porque otra vez dejé que mi mente o mis pensamientos me gobernaran. Pero eso debería de ser algo común para ti y para mí. ¿Por qué personas que son gobernadas por sus emociones o por sus circunstancias no están regresando al punto de retorno? Porque mientras más lejos yo voy de la escuela de fe y de la paciencia, o sea, mientras más me alejo de este punto de escuchar la voz y la palabra de Dios, pareciera ser que el camino de retorno es más largo y es más difícil. Pero aún si nosotros erramos y pecamos y nos equivocamos, hay un camino de retorno, pero tengo que confiar en el Señor nuevamente para cada área de mi vida. Así que el creyente genuino es uno que va a edificar su vida en la verdad de las Escrituras. El creyente genuino va a edificar su vida en la verdad de las Escrituras. El creyente que es inmaduro va a edificar su vida en emociones o sentimientos y se va a olvidar de la palabra de Dios. Ahora, la razón de Sara, o la razón por la que Sara está llegando a este punto, es que no la vemos interesada en glorificar a Dios. Pareciera ser que el único objetivo que Sara tiene en el verso 1 y 2 es ser madre. Y a veces nuestros objetivos no están muy pulidos, no están muy detallados en la manera como nosotros queremos o debemos hacerlo. Pasa un filtro a tu oración de los últimos días. Pásale un filtro a tu oración de los últimos días. ¿Qué has estado pidiendo en los últimos días? Piensa en algo. Ahora, cuando lo tienes ahí en tu mente, pregúntate, ¿de qué manera esto que yo estoy pidiendo va a glorificar a Dios? O sea, Sara quiere ser madre, es una petición válida para una mujer, no estoy diciendo que no lo es. Posiblemente tú quieres, le estás pidiendo al Señor algo que es válido. La pregunta es, ¿cómo eso que para ti y para mí es válido realmente va a glorificar a Dios? ¿Lo ves? Dios no solo quiere que Sara sea madre, Dios quiere que cuando ese hijo nazca todos puedan decir, esta es obra de Dios. ¿Lo ven? Esta es obra de Dios. Ahora, Sara propone que Agar sea la responsable de traer un heredero al hogar. Y como ya hemos mencionado, pareciera ser que su plan es exitoso porque Agar ha quedado embarazada. Lo que Sara va a comenzar a experimentar con el paso de las semanas de gestación son las consecuencias de su propio pecado. Lo que una persona que sale del plan de Dios, que busca una ruta alternativa o que busca un camino alternativo para intentar agradar a Dios, con el paso de las semanas va a comenzar a experimentar. Es lo mismo que Sara experimentó, las consecuencias de su pecado y una vida dominada más y más y más por sus emociones. Ahora quiero que pienses algo. Los retrasos de Dios no necesariamente son negaciones de Dios. Pregunta, ¿Dios se ha retrasado alguna vez
contigo y conmigo en contestar una oración? ¿Sí o no? Y luego a la vuelta de un año, no es doctrina, pero estoy dando un tiempo, ¿no? Y luego a la vuelta de un año, Dios ha dado la respuesta. Los retrasos de Dios no necesariamente es que Dios nos está negando algo. Los retrasos de Dios pueden ser simplemente la escuela a la que Dios nos llevó para crecer en fe, en paciencia, en sabiduría o para madurar en nosotros algo que si Dios nos hubiera contestado un año atrás, nosotros no hubiéramos estado realmente en la condición suficiente. Nos hubiéramos jactado, nos hubiéramos gloriado, no hubiéramos dado gloria a Dios. Pero también tengo que advertir algo. Los retrasos de Dios para contestar nuestras oraciones también se convierten en la gran oportunidad de Satanás para tentarnos. ¿Acaso vas a seguir creyendo en este Dios? ¿Acaso Dios algún día te va a contestar? ¿O qué ridículo te ves llorando? ¿Qué ridículo te ves derramando tu corazón delante de Dios? Dios realmente hace mucho que no te está escuchando. Y va a pensar que esto es muy trillado, pero está bien si piensas que está muy trillado. Fíjate bien. Si yo estoy dominado por mis pensamientos y mis circunstancias y Satanás viene a susurrarme, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de una persona dominada por sus circunstancias y sus sentimientos cuando Satanás viene y susurra a tu oído algo como lo que ya mencioné? ¿Cuál crees que es la respuesta nuestra ante eso? Regularmente creemos la mentira. Porque lo único que nos puede dar la fortaleza para contrarrestar las mentiras de Satanás, yo creo que el mejor pasaje que enseña eso es la tentación de Jesús en el desierto. Satanás viene a susurrarlo. Jesús está hambriento porque su circunstancia es que él no ha comido durante 40 días y 40 noches. Humana o físicamente tiene hambre. Y viene Satanás a susurrar a su corazón. ¿Por qué no conviertes esas piedras en pan? Ahora aquí tienes la respuesta de una persona dominada por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás dice, bueno, yo me retiro de esta tentación porque la respuesta es la vida de una persona que cree la palabra de Dios. Pero voy a intentar con otra mentira. Bueno, pero esa es una persona dominada por la palabra. Pero una persona dominada por pensamientos y circunstancias como Sara va a creer que la mentira de Satanás es un camino alternativo por el cual ir. Y va a ceder a la mentira. Hermanos, no todo plan que parece ser exitoso es aprobado por Dios. Lo voy a volver a decir tranquilamente. No todo plan que parece exitoso al principio es aprobado por la voluntad de Dios. Si yo tomo el caso de Sara y de Agar y de Abraham, yo voy a decir, Dios está bendiciendo la familia de Sara porque Agar ha quedado embarazada y va a haber un heredero para ellos. El plan le salió exitoso a Sara, pero no fue así. No fue realmente así. Entonces tenemos que cuidarnos cuando nosotros estamos creyendo que Dios está bendiciendo esto porque las cosas comenzaron a salir bien. Romanos 14:23 dice que todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Si esto fue una violación de fe de Saraí, de Abraham, por supuesto que tenemos que reconocer la pluma de Pablo inspirada por el Espíritu Santo para definir
que Abraham y Saraí, cuando toman esta ruta, están pecando. No es un pecado que Dios no va a perdonar, pero están pecando. Lo que Dios va a hacer es perdonarlos, lo que Dios no va a hacer es borrar las consecuencias de su pecado. Vayamos al verso 7. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Agar está huyendo de la casa de Abraham y de Sarai. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Y por eso llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, aquí tenemos en la Biblia la primera referencia al ángel de Jehová. Ya hemos mencionado muchas veces que el libro de Génesis es el libro de los principios. Aquí tenemos por primera vez una referencia al ángel de Jehová. Va a ser una referencia que se va a usar otras muchas veces en el Antiguo Testamento, pero aquí está la primera vez. Generalmente se identifica al ángel de Jehová como una forma preencarnada de Jesús obrando en el Antiguo Testamento. Y teológicamente eso tiene un nombre que se llama teofanía, es decir, una aparición intermitente de el ángel de Dios hablando, dirigiendo la vida de una persona, dando dirección, dando rumbo, dando una palabra de fortaleza, como es el caso de Agar en este pasaje. Agar realmente fue incapaz de soportar la celosa oposición de Sarai. Entonces toma una decisión: huir del hogar de Abraham. Huir del hogar de Abraham. Y Dios tiene que hablar con ella a través de esta imagen que tenemos del ángel de Jehová. Ahora, quiero nuevamente fortalecer lo que ya mencioné acerca de que la Biblia nunca va a bendecir y nunca va a fortalecer la idea de la poligamia. Observen que cuando Dios habla con Agar directamente, no la llama la mujer de Abraham, no la llama la madre del heredero, la llama simple y sencillamente la doncella de Sarai o la esclava de Sarai. Esta es la manera como Dios la ve. Dios no la ve como la esposa de Abraham. Dios no la ve como la madre del hijo de la promesa, porque este no es el plan de Dios. Este es el intento de la carne de Sara de arreglar lo que parece que no tiene arreglo. Si usted lee el capítulo 21, verso 10, usted va a encontrar que ahí la Biblia va a llamar a Agar como la esclava y su hijo. Ismael ya ha nacido, y entonces más adelante el autor del libro va a llamarla como la esclava y su hijo. Ese es un recordatorio, hermanos, de que Dios puede rechazar nuestra agenda, y de hecho lo va a hacer, aunque nosotros pensemos que nuestra agenda está triunfando.
Aunque nosotros pensemos que estamos siendo exitosos en lo que estamos haciendo, si eso va en contra de la voluntad de Dios, Dios no tiene por qué bendecirlo. Él no va a cambiar su ruta para que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cómodos o nos sintamos mejores. Él no va a cambiar su ruta, Él no va a cambiar su plan. Pero vean algo, todavía Jehová en este pasaje fue tierno y fue amable con Abraham, fue tierno y fue amable con su hogar, con su familia, a pesar de sus fracasos, a pesar de la infidelidad de Abraham, a pesar de los celos de Sara y de su contención. Dios aún fue bueno con este hogar que se aferraba a un mínimo de fe. Y aunque vamos a observar que los ismaelitas, es decir, la descendencia de Ismael, no adoptó la fe de su padre Abraham, Dios aún visitó a este pueblo con una bendición temporal de prosperidad y poder. ¿Qué es eso? Simple y llanamente benevolencia y misericordia de Dios. Simplemente. Los árabes modernos rastrean parte de su linaje hasta Ismael. Para los árabes modernos, Ismael es el padre de su nación. Sin embargo, hubo consecuencias negativas que se desarrollaron hacia la familia de Isaac como resultado de la desobediencia de Abraham. Esto nos recuerda que nosotros no podemos pelear con Dios y con los hombres, y que cuando lo llegamos a hacer, cuando no llegamos a estar de acuerdo con Dios o con los hombres, siempre el primer paso es buscar estar bien con Dios, no con los hombres. Lo voy a volver a reembobinar. Cuando nosotros llegamos a conflictos con Dios o con los hombres, si tú quieres arreglar el asunto, no comienzas con los hombres. Si tú quieres arreglar el asunto, comienzas con Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es estar bien con Dios. Solo cuando estoy bien con Dios, tengo la gracia suficiente y necesaria para estar bien con los hombres. Pero si yo quiero estar bien con Dios, con los hombres, sin involucrar a Dios, sin que Dios esté allí, no lo voy a lograr. Este relato que hemos leído dibuja nuestras vidas de una manera muy clara. Porque al igual que los tres personajes principales de este pasaje, me refiero a Sara, a Abraham y a Agar, nosotros batallamos, tenemos un conflicto con enfrentar nuestro propio pecado con honestidad. Y cuando no enfrentamos nuestro propio pecado con honestidad, siempre las cosas empeoran. ¿Cuál fue la solución que Sara quiso dar? Los tres propusieron una solución. ¿Cuál fue la solución que Sara quiso dar? Bueno, la solución de Sara fue culpar a su esposo y maltratar a su doncella mientras ella desahogaba su ira. El problema es que la que había dado la agenda no es Agar y no es Abraham. La que había dado la agenda a cursar, ¿quién es? Sara. Entonces Sara pasa a culpar a Abraham y a Agar por lo que ha hecho. Pero eso no soluciona el problema, ¿no? Cuando usted está viendo que Sara se humilla delante de Dios para decir, oh Señor, he cometido un gran pecado delante de ti, líbrame de las consecuencias, líbrame de la ira de Abraham, líbrame de la ira de Agar. No. Vean la solución que Abraham propone para el problema. La solución que Abraham propone fue rendirse ante su esposa y abdicar su autoridad espiritual en el hogar. Abraham representa en este pasaje el marido que siempre dice, lo que tú digas, mi amor. Es como cuando una pareja, bueno, yo he hablado con muchas parejas en consejería y yo he escuchado esta expresión una y otra vez.
En este hogar nunca hemos peleado. Y yo lo digo de forma de sarcasmo, pero a veces me ha funcionado. Yo volteo a ver a la señora y le digo, usted siempre tiene la última palabra, ¿verdad? Y no está en la Biblia, pero el que cae otorga. El punto es que la manera como Abraham quiso solucionar este problema fue diciéndole a Sara, lo que tú digas, Sara. Vamos a estar bien con tu plan, ¿sí? Pero la forma en que Abraham quiso solucionar esto fue abdicando la autoridad espiritual en el hogar. No era Sara, en el diseño de Dios no es Sara la cabeza del hogar, en el diseño de Dios es Abraham la cabeza del hogar. Luego el problema se va a complicar porque cuando Sara comienza a tener ira contra Agar y a tratarla mal, Abraham no hace nada. A sabiendas de que hay un descendiente suyo en el vientre de esa mujer. Él no protegió, él no cubrió. ¿Por qué? Porque él ha abdicado su autoridad espiritual completamente. Y número 3, vea la solución de Sara. ¿Cuál fue la solución de Sara en este problema? Huyó. Me voy de aquí. Patitas, ¿para qué te quiero? Hay que salir corriendo. Esa es una táctica que el ser humano ha aprendido desde Génesis capítulo 3. Adán huye de la responsabilidad diciendo fue Eva, fue la serpiente. Todos nosotros cuando hemos salido de la ruta trazada por Dios, todos, yo también, en algunas veces he sido Sara, en algunas veces he sido Abraham y en algunas veces he sido Agar. Y está bien si no dices amén, pero tú también. Son nuestras respuestas, son las respuestas de nuestro corazón cuando salimos del plan que Dios ha trazado. A lo mejor tú eres del equipo Agar Forever, o Sara Forever, o eres Abraham Forever, no sé con quién te vas a identificar más. Pero de alguna manera estos tres representantes, estas tres figuras en este pasaje, nos representan cuando salimos de la ruta trazada por Dios. Observe lo que el ángel va a hacer. El ángel va a profetizar que Ismael pelearía contra su hermano, y de hecho lo hizo. Ismael va a pelear con Isaac, y sus descendientes van a pelear hasta el día de hoy por el mismo territorio, porque tanto los descendientes de Isaac como los descendientes de Ismael vienen de los lomos de Abraham y ellos creen que la tierra es de ellos. Hasta el día de hoy, unos 3,600 años después, las guerras en el Medio Oriente continúan y se originaron cuando una mujer dijo, sigamos el plan B. La animosidad entre estos hermanos en el Medio Oriente solo disminuirá cuando el evangelio del Señor Jesucristo penetra en los corazones, tanto en los descendientes de Isaac como en los descendientes de Ismael. Bueno, déjame cerrar. ¿Cómo me enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo puedo aplicar este pasaje al día de hoy preguntándome cómo puedo caminar en fe y en obediencia a Dios? Bueno, hay 4 observaciones. Número 1, Abraham fracasó como líder espiritual de su hogar, por lo menos en este pasaje. Fracasó. No dijo no a su esposa. No dijo no, esto no es lo que Dios habló. No, esto no es lo que la palabra de Dios dice, mujer. Sigamos el plan A. Sigamos lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto, un hombre debe escuchar el consejo sabio de su esposa, pero en el caso presente el consejo fue carente de fe y Abraham no logró discernirlo. Ese es un recordatorio de que como esposos tenemos que escuchar el consejo de nuestra esposa y luego tenemos que filtrar si ese consejo coincide con la palabra de Dios o no coincide con la palabra de Dios. Y si ese consejo no coincide con la palabra de Dios, entonces te tienes que envalentonar y decirle a tu esposa, lo siento mi vida,
pero el plan A está trazado. Abraham también fracasó al no hacerse responsable de Agar y de su hijo cuando Sarai los expulsó de su hogar. Afortunadamente Dios intervino, pero esta es una lección importante para todos los padres y para todos los hijos que un día serán padres. Si vas a ser padre, tienes que recordar que un día serás el líder espiritual de tu familia y Dios te considerará como la persona responsable por la condición espiritual, física, material, psicológica de tu hogar. Abdicar a tu responsabilidad solo resultará en caos, contención y fracaso moral. Hace más o menos unos 15 años leí una estadística acerca de las prisiones en América Latina. Esa estadística decía que en su gran mayoría los jóvenes que llegan a una prisión a temprana edad, posiblemente entre los 13 a los 18, porque cuando cumples los 18 en la mayoría de países en América Latina pasas al penal, a donde están hombres de todas las edades. Pero esta era una estadística principalmente en prisiones de adolescentes entre los 13, 14 hasta los 18. Y había un común denominador en toda América Latina. No importaba cuál era el crimen, asesinato, robo, drogas, tráfico, no importara cuál fuera la razón. La condición que iba de un lado a otro era la misma, un padre ausente. ¿Qué es un padre ausente a la luz de este pasaje? Un padre que ha abdicado su responsabilidad espiritual. Un padre que ha dicho, mija, llévalos tú a la iglesia, porque yo estoy muy ocupado. Un padre que ha dicho, bueno, sí creo en el devocional, pero no tengo tiempo para hacerlo, así que, mija, dirige tú el tiempo devocional en esta familia. Bueno, eso es un padre que va abdicando su posición espiritual en el Señor y que esa es la razón por la que más tarde posiblemente la figura paterna en esa persona que un día va a llegar a ser un líder va a ser muy difusa. Número 2, muy menudo cuando estamos en apuros o cuando somos tentados o probados, buscamos alguna forma de escape que implique un compromiso moral. Un compromiso moral. En lugar de orar y buscar la voluntad de Dios a través de su palabra y esperar pacientemente en Él, queremos tomar el camino más corto, queremos tomar el camino que podemos controlar para salir de la prueba. Así que nuestra impaciencia y nuestra falta de fe, elegimos nuestros caminos y regularmente pecamos contra Dios porque todo lo que no glorifica a Dios es un pecado. Vean cómo la paciencia de Abraham va a ser probada durante 11 años más antes de que el hijo de la promesa llegue. Eventualmente Dios le va a dar un hijo, sí, pero ese hijo va a llegar 25 años después de que Dios originalmente dio la promesa. Es decir, vamos a regresar el cronograma de Abraham. Dios da una promesa. Esa promesa incluye un heredero que a lo largo va a ser Isaac. Ellos comienzan a peregrinar y en el año 10, Sara saca el plan B, Agar queda embarazada, Ismael nace. En el año 10. Pero todavía en el plan de Dios faltan 15 años para que llegue Isaac. Así que Abraham va a pasar los primeros 14 años, 13 años y meses viendo crecer a Ismael. Ismael se va a convertir en el recordatorio de que el plan B del hombre nunca es igual al plan A de Dios. Y van a tener un tiempo de paz mientras Ismael está creciendo y llegando a la adolescencia hasta que Isaac llegue. Pero cuando Isaac llegue, el conflicto que se origina en el año 10 va a resurgir, porque el conflicto entre Ismael e Isaac va a empezar a surgir en la casa.
Yo no sé si esto te recuerda lo que Pablo va a decir en Gálatas. Yo no tengo tiempo para decir lo que Pablo va a decir en Gálatas, pero Pablo está en Gálatas hablando de o somos de Agar, o somos de Sara. Y lo va a especificar diciendo, o somos del espíritu o somos de la carne. Eso es lo que va a desarrollar y va a contrastar todo eso. Pero va a llegar al capítulo final y él va a decir algo que yo creo que si quieres una historia que retrata perfectamente eso, va a ser esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Ismael comienza a crecer y parece que no hay ningún problema, parece que Dios ha aprobado que Ismael vaya creciendo, ¿sí? Pero Dios no va a ser burlado y Ismael no es el plan de Dios, el plan de Dios se llama Isaac y ellos van a cosechar en la carne, ¿por qué razón? Porque sembraron en la carne. Dios siempre prueba nuestra resiliencia y la intensidad de nuestra fe. Y la única manera de hacerlo es aumentarlo en el calor del horno de la prueba. Y cuando Dios nos prueba, parece ser que el tiempo es muy prolongado. Eso es lo que va a pasar en la vida de Abraham. Número 3, debemos caminar por fe y esperar que Dios cumpla sus promesas a su manera y en su tiempo. Debes caminar por fe, debes caminar con paciencia a la palabra de Dios. Y Dios va a estar fortaleciendo tu fe mientras eso pasa. Y Dios va a estar fortaleciendo tu espera mientras eso pasa. Dice Santiago 4:2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos y sin que les falte nada. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios cuando nos mete al horno de la espera? ¿Realmente Él quiere perfeccionarnos? ¿Realmente Él quiere completarnos? ¿Realmente Él quiere que no nos falte nada? Por eso nos va a probar. Así que al esperar en el Señor, Dios aumenta nuestra fe, Dios aumenta nuestra paciencia, Dios construye nuestro carácter, pero tristemente solemos desviarnos de los planes de Dios, porque muchas veces los planes de Dios no van con mi circunstancia o no van con mis emociones. Y finalmente, yo creo que el pasaje nos regresa a un principio sencillo. Debemos aprender sometimiento. Debemos aprender sometimiento. Observe cómo estos tres personajes que hemos estado hablando, Agar, Sara y Abraham, tuvieron que someterse a algo. Cuando Agar está huyendo del plan de Dios, el ángel la encuentra en el desierto y le dice claramente a Agar, regresa y sométete. Eso incluye fe. ¿Por qué incluye fe? Incluye fe que cuando yo he dicho quiero huir, ahora Dios me dice regrésate y sométete. Ahora la fe inicial que Dios demandaba a Agar está un poquito más complicada. Pero hay una razón por la que yo creo que Agar regresó. Y es que Agar ha encontrado a Dios en el desierto y ha llegado a una conclusión. Este Dios de mi siervo Abraham, todo oye y todo ve. Y él me ha hablado. ¿Cómo él supo que yo estaba aquí? ¿Cómo él supo lo que me estaba pasando? La conclusión de Agar es, este Dios de Abraham todo ve y todo oye. Literalmente el pozo que allí tiene un nombre, ese nombre en español significa el pozo de uno que vive y me ve. Así que lo que realmente Agar está encontrando en el pozo es a un Dios que vive y a un Dios que ve. Eso, hermanos, nos recuerda que Dios es un Dios vivo y que Dios es un Dios personal. Eso nos recuerda,
estas dos palabritas, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Es decir, que Él es supremo y está sobre toda su creación, y que a pesar de que es supremo y está sobre toda su creación, puede tener un trato personal contigo y conmigo. Contigo y conmigo. Vean cómo Dios se va a preocupar por Agar en la historia y se va a preocupar por el bebé. Así que esto es un recordatorio. Nunca resolvemos nuestros problemas huyendo, sino sometiéndonos a Dios y confiando en Él, que resolverá todo para nuestro bien y todo para su gloria. Cuando nosotros queremos resolver problemas, queremos resolverlos todo para nuestro bien, todo para nuestra reputación, todo para hacer lo que yo era o todo para ser el primero. Cuando Dios resuelve problemas, Él dice, quiero la gloria en esto. ¿Ven por qué nuestros caminos no coinciden con los de Dios? Cuando yo quiero que mi nombre realmente esté en el lugar donde yo creo, cuando yo quiero que mi reputación realmente esté en el lugar donde yo quiero, Dios dice, tu nombre y tu reputación no es lo más importante. Mi nombre y mi reputación es lo más importante. Por lo tanto, lo que más glorifique mi nombre, eso es lo que voy a hacer. Observe cómo Sara tuvo que someterse. Cuando Sara ve que Agar regresa y cuenta esta historia, porque Agar tuvo que haber contado su historia, Sara se da cuenta de algo. Dios preservó a una mujer embarazada en el desierto y la ha traído de vuelta a donde nunca por su propia voluntad Agar hubiera regresado. ¿Sabes qué pasa cuando Sara ve esto? La Biblia dice, la Biblia nunca nos vuelve a hablar que Sara la maltrató. ¿Cuál es la razón por la que Sara no la maltrata? Porque ahora ha entendido algo que posiblemente no le queda claro. El Dios de Abraham lo ve todo y lo escucha todo. Y vale más que me porte bien. Finalmente Abraham tuvo que someterse a Dios y aprender a vivir con sus errores. Él disfrutó viendo a crecer a Ismael en los próximos años. Lo vio gatear, lo vio hablar, lo vio comer papilla, después lo va a ver comer lo que los niños de su edad comen. Pero Abraham sabe algo. Él no es el hijo de la promesa. Y ahora, Señor, yo tengo que someterme a ti, aceptando que aunque es mi hijo, y lo quiero como mi hijo, y lo quiero como sangre de mi sangre, yo tengo que regresar al plan A. Él no es el hijo que tú has prometido. Es decir, Abraham tiene que someterse y no hay forma alguna en la que Abraham va a poder hacer ese dicho que nosotros tenemos en México, de le hiciste manita de coche a fulano de tal, ¿no? Cuando obtuviste algo que tú querías, usamos, le hiciste manita de coche. Supiste cómo llegarle para lograrlo. Abraham no le va a poder hacer manita de coche a Dios, pero se va a tener que someter. Vean la misericordia de Dios para terminar. Dios no culpó a ninguno de estos tres personajes. No culpó a Sara por haber propuesto una agenda alterna. No juzgó a Abraham por haber cedido a esa agenda alterna. No culpó a Agar como la mujer que creó la poligamia. ¿Cómo va a solucionar entonces Dios este problema? Porque eso es importante. ¿Cómo Dios va a solucionar este problema? Pues más o menos como empezamos. Se ha tardado 10 años en cumplir su promesa. Ahora se va a tardar otros 15 años en cumplir su promesa. Y la solución de Dios para el conflicto de Abraham, de Agar y de Sara se llama Isaac. ¿Quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el descendiente de Dios en Abraham. Pero nosotros sabemos
quién es el verdadero descendiente de Abraham y su nombre es Cristo. ¿Cómo soluciona el Evangelio los conflictos y los problemas de nuestra vida de la misma manera como lo hizo en esta familia? Es a través de Cristo que nuestros problemas van a tener solución. Es a través de Cristo que nuestros problemas van a encontrar paz. Es a través de Cristo que nosotros vamos a hallar la manera de enfrentar y de ver la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Entonces déjame cerrar con esto. Desde el punto de vista humano, este capítulo es una tragedia que paralizó el plan redentor de Dios desde el punto de vista humano. El asunto se acaba de estropear. Dios ha dicho, vas a seguir la ruta A, pero tú has querido seguir la ruta B. Esto ya es, porque así somos, ¿no? Así somos los pecadores. Esto no tiene salida, esto no tiene solución. Sí, sí. Mi carne dice lo mismo y tu carne dice lo mismo. Desde el punto de vista divino, Dios nunca se sorprendió. Dios no se asustó y dijo, ¿pero qué hicieron? Dios no se asusta. Porque cuando Dios dice que va a hacer algo, te tengo noticias. Lo hace a pesar de nuestros pecados. Lo hace a pesar de que regamos el asunto. Lo hace a pesar de que nosotros en nuestra carne estropeamos. Entonces vuelvo a decir lo que ya dije. Dios nos perdona. Nosotros vamos a lidiar con nuestras consecuencias cuando pecamos. Hay un factor que no vamos a poder recuperar en todo esto: tiempo. Por eso es que tú ves que mucha gente cuando Dios lo perdona y llega a sus 50, lo ves que tiene el motor a todo lo que da y él dice, es que yo ya no tengo tiempo para perder. Yo ya viví 50 años entregando mi cuerpo al pecado y más o menos creo que me quedan unos 15 o unos 20 para poder vivir en el Señor. Esa persona tiene una realidad en su vida que muchos de nosotros que empezamos jóvenes en el Señor no tuvimos. Señor, ayúdanos a ver un pasaje como estos, que pueden ser estas lecturas que hacemos que no sabemos cómo se van a desenvolver para nosotros y qué enseñanza vamos a poder tomar. Como padre tengo que revisar mi actitud espiritual para gobernar sobre mi casa. Como padre tengo que ver si he abdicado mi autoridad a mi esposa. Como Sara tengo que ver si yo estoy tomando planes alternativos, rutas alternativas, propuestas de mi carne para decirte cómo hagas las cosas. O como Agar, Señor, posiblemente mi única solución a los conflictos es huir. Señor, por favor, ayúdanos. Yo sé que yo y mis hermanos, todos, y no una, sino muchas veces hemos fallado y hemos ido tras la ruta B en lugar de ir tras el plan de Dios. Una y otra vez hemos fallado, pero quisiéramos rogarte que nos perdones, que tengas de nosotros compasión y misericordia y nos ayudes a volver a ti. Señor, creo firmemente que después de que tú hablaste con Agar en el pozo y ella regresó a la casa de Abraham y de Sarai, y ellos comprendieron que realmente había sido tú por los detalles y por las formas como quisiste moverte en ellos, ellos tuvieron claramente esta realidad. El Dios que llamó a Abraham hace 10 años realmente es un Dios que todo ve y que todo oye. Así, Señor, que yo te pido que nosotros podamos caminar con temor y con temblor delante de ese Dios que todo lo ve y que todo lo oye. Permítenos vivir con una actitud adecuada ante esta declaración y permítenos glorificarte a ti en todas las cosas. Te lo pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Bendícenos, Señor. Bendícenos, por favor, con un espíritu adecuado, con un espíritu de sometimiento a ti, con un espíritu de obediencia. Rompe nuestros paradigmas, rompe nuestro pecado,
Rompe la basura que hay en nuestra mente para reconocer el poder de tu palabra en nosotros y danos a Cristo. La solución a este problema fue Isaac. La solución a nosotros es Cristo. Cristo, Cristo. Te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén.